Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, por supuesto, por estar aquí de nuevo. En el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre una enfermedad o un compendio de toda la medicina interna, podemos decir, que afecta a gran parte de nuestra población. Y no es ni más ni menos que el tema tan traído y tan llevado de la obesidad. La obesidad, pues, no vamos a dar ninguna definición, sino que es un tema que es suficientemente evidente como para saber qué persona está obesa y qué persona pues no está obesa, etcétera, etcétera, sin ánimo de meter en ninguna estadística ni nada de estas cosas, ¿no? Un poquito más sencillamente. Lo más importante es que, y también dependiendo por la moda que en los últimos años está saliendo de un montón de regímenes dietéticos y una forma de hacer y medicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, la inmensa mayoría de las personas están un poco como desorientadas. Y vamos a hacer un tema, que es que yo me he traído una historia de mi propia clínica, pues para que, como un ejemplo más, para decirles que, bueno, una obesidad en primer lugar es como una caja de bombas, que nunca se sabe cuál de ellas va a explotar. Y por supuesto que por simpatía todas las demás van a ir de una forma bastante concatenada, ¿no? Muy bien. Ante todo, yo les tengo que decir que para adelgazar lo primero que hay que hacer es no comer. Y punto. Y después, para tener un buen mantenimiento, lo que hay que hacer es comer de todo en su justa cantidad y, sobre todo, como decíamos ya en otros programas, respetando los principios inmediatos y, sobre todo, los horarios. Dependiendo de aquellos horarios energéticos que íbamos hablando, órgano y víscera, de una forma bastante lógica. A mí me llama mucho la atención que últimamente queremos darle un sentido tan científico para intentar controlar el cuerpo que no usamos nada más que unas medicaciones, ¿no? En el sentido que ya últimamente, bueno, ya hace unos varios años, quizás desde los años 70 y 80, saliendo de una forma muy espectacular unas medicaciones, unos compuestos químicos, en los que llevaban muchos componentes, para intentar tapar todos los agujeros por los que una persona pues tenía pues esos hábitos tan sumamente incorrectos. Quiero decir que una persona obesa quiere dejar de comer porque es el principal problema. Todos tienen muchísima ansiedad, pues damos una medicación o parte de una medicación para combatir esta ansiedad. Pues esa misma persona pues tiene mucho hambre, pues damos un medicamento que le haga frenar ese deseo tan sumamente importante de atracar la nevera, ¿no? Pues, y así sucesivamente, ¿no? De tal manera que incluso se han llegado a sacar algunos medicamentos que estimulan de una forma incluso incontrolada sobre algunas glándulas de secreción del cuerpo humano, de tal manera que eso es, bueno, bastante lógico pensar que estimulando de una forma antinatural estas glándulas, puede ser tiroides, etcétera, etcétera, pues eso puede ser cuanto menos peligroso, de tal manera que los efectos secundarios que podemos causar son tremendamente grandes. Afortunadamente también tengo que decir que estas medicaciones ya por su propio peso han dejado de comercializarse, y este comentario sirve para decirles que, bueno, era un tema bastante peligroso, y por las denuncias que hubo y que la gente, las personas como mentes sencillamente sabias, incluso por el boca a boca, pues ya dejaron de comprar, y siendo hoy en día ya muy difícil de convencer
a estas personas para que sigan ingiriendo estas medicaciones. Bueno, también posteriormente salieron unas dietas como muy revolucionarias, en el sentido de que las personas, bueno, había que tirar como por la vía más fácil, no más sencilla, más fácil. De tal manera que una persona obesa con muchísimos problemas, muchísimo hambre, muchísimo nerviosismo, muchísima ansiedad, pues había que intentar conseguir una dieta, entre comillas, por la que, comiendo toda la cantidad que ella quisiera de unas cosas muy determinadas, la persona siguiese adelgazando. Entonces ya salió en tiempos una dieta que se llamaba, creo que, dieta de Atkins o algo así, en la que, tomando una alimentación hiperproteica, las personas, pues, a pesar de ello, iban adelgazando con muchísima rapidez. Entonces, claro, ¿qué más quería esta persona, no? Que estar comiendo toda la cantidad que ella quisiera, cosas muy ricas, muy sabrosas, como carnes, pescados, chacinas, o sea, todo lo que es proteína, y apartando un poco, por una incompatibilidad, pues otras alimentaciones como era sobre todo hidrato de carbono, y mezclar quizá un poquito de alimentación fibrosa, como eran un poquito de verdura, etcétera, etcétera. Ya al poco tiempo ya se vio que estos problemas daban unos problemas, porque esta alimentación tan rica en esa proteína, el cuerpo pues tenía que asimilar todo eso y eliminar los compuestos restantes, de tal manera que gracias al hígado y gracias al riñón, pues esto se podía llevar a cabo. Sin embargo, ya se había dado cuenta que la persona ya no se encontraba bien al poco tiempo y pudiendo caer incluso en alguna insuficiencia renal, precisamente por el bombardeo de estos compuestos proteicos ingeridos en cantidades desmesuradas, ¿no? Pues luego han salido otras dietas como, no sé, la dieta del melocotón, la dieta de la pera y la dieta de la lechuga albina, por ejemplo. Quiero decir que ni hoy ni hace 3000 años, y por más que en unos laboratorios intenten sacar la pana fea, es decir, un gordito sigue comiendo y sigue teniendo pues la facultad de adelgazar sin ningún tipo de problemas. No así digo ya otros compuestos que ya creo que comentamos, al mezclarlos con agua, pues lo que hacían era expander las paredes, las paredes del estómago, que era precisamente una de las causas por la que la sensación de hambre desaparecía por saciedad, digamos así, ¿no? Hombre, eso yo lo he hecho he cogido unos medicamentos de estos, o unos compuestos, lo he hecho en la fregadera de mi casa, en un vaso, por ejemplo, y eso echadito en ese vaso con agua, lógicamente me he dado cuenta cómo se expandía y de qué manera. Así yo pienso que vamos a ir mal, porque mientras no entendamos o comprendamos de una forma más sencilla cómo funciona el cuerpo, no a partir de unos datos, sino cómo va funcionando en el sentido de sus meridianos y la característica que tienen los órganos, tanto de una forma, podemos decir, un funcionamiento orgánico, como característica de esos meridianos, pues mal podremos intentar que un cuerpo, por ejemplo, en este caso, adelgace encontrándose bien y desapareciendo esos síntomas que, por supuesto, una obesidad es causa y también es origen. Entonces ahí entramos ya en el mundo de las constituciones humanas, englobadas, como ya les habrán comentado, en 4 grupos fundamentales. Entonces quiero decir que un negativo mayor como causa más frecuente de esa obesidad
no es lo mismo que por un problema que tenga un positivo menor. ¿Por qué? Porque los órganos y las vísceras, aunque de una forma material sean similares, energéticamente no son iguales. Quiero decir con esto que no es lo mismo una persona, que sabemos que es un tronco muy desarrollado y unos miembros más o menos finos, no es lo mismo esa forma de ese cuerpo humano a otro cuerpo humano que es como un rectángulo, ¿no? Es decir, que es tan ancho por arriba como por cadera, ¿no? Y con unos grandes vientres, etcétera, etcétera. Entonces, a la hora incluso de poner en tratamiento a estas personas, no se le puede pinchar lo mismo bajo ningún concepto. Y, bueno, sin comentar ya, pues las peculiaridades que esta persona puede tener respecto a su persona y, por supuesto, encauzando ya su tratamiento. Bueno, entonces nosotros pensamos que esta obesidad es un conjunto de síntomas y signos, en los que ese volumen, tanto de ese mayor número de células adiposas como las células adiposas que aumenten de tamaño, de tal manera que pues, va cogiendo peso, unido a muchos más problemas como encharcamiento de agua, mala circulación de líquidos, de tal manera que se van depositando pues, en las partes más inferiores, más alejadas del corazón. Entonces ya a partir de aquí voy a enumerar, por ejemplo, lo que es una ficha, como cualquier ficha de cualquier médico, y cómo enfocamos el tema este de la obesidad. Y luego explicar un poquito por qué esta persona está obesa y luego pues ver intentar ver una evolución de cómo ha ido este paciente en concreto. Entonces ya no... aquí intentamos siempre hacer una ficha y una anamnesis por aparatos, sobre todo por grupos de órgano víscera, total 5 parejas, más 2 que no tienen ninguna representación en el cuerpo, bueno, mejor dicho, una, que era aquel meridiano de triple recalentador. Entonces, en cuanto a estómago bazo, fuimos preguntando a esta persona y ella nos iba contestando de tal manera que esta persona pues padecía o padeció una historia de una pancreatitis aguda, era una persona muy buena comedora, bebía muchísima cantidad de agua, era obesa desde los 13 años, no, era obesa desde hacía 13 años, perdón, justamente después de su primer embarazo. Había perdido mucha memoria, no había vómito, tenía muchísima facilidad para torcerse los tobillos, tenía un dolor de cabeza, sobre todo en la parte frontal, dormía bien y en su niñez había tenido episodios de anemia. Eso por un pequeño cuestionario sobre la pareja de estómago bazo-páncreas. En cuanto a la pareja de pulmón-intestino grueso, ella refería que no tenía estreñimiento, se levantaba relativamente bien por la mañana, vamos, que no se levantaba cansada, tenía la sensación de levantarse pues bien, ¿no? No había pérdida de fuerza en general, tenía episodios de lumbago en verano, tenía dificultad respiratoria como opresión en todo el pecho, de tal manera que en los cambios de estación tenía mucha facilidad para acatarrarse y no venía con ningún problema en la piel, ningún trastorno en piel, tipo eczemas o picores, etcétera, etcétera. Esto viene al caso de que cuando les dije que tubo digestivos o todo intestinos y piel venían del mismo tejido embrionario, de tal manera que cuando hay un problema en intestino grueso siempre se va a reflejar en piel, eso por un lado. Y también teníamos en cuenta, recordarán ustedes, que la localización de ese trastorno en la piel, sobre todo ya para intentar localizar en los meridianos que recorrían esa parte del cuerpo. Bien. Luego ella refería, en cuanto al cuestionario, pequeño cuestionario de
el riñón y vejiga, su regla que era irregular, de tal manera que tenía fases de tener regla y a lo mejor en 2 o 3 meses pues no la tenía. Y también cuando venía esa regla tenía muchísimo dolor en la zona del vientre, en el recorrido de los laterales y yendo hacia vagina. Tenía un dolor en la espalda, sobre todo en la parte dorsal y lumbar. Orinaba poco, no tenía nicturia, no se levantaba por la noche a orinar. Refería una historia de una cistitis. Otra cosa curiosa es que se le escapaba la orina con muchísima facilidad. Por ejemplo, pues cuando hacía cualquier signo de reírse o hacer cualquier presión en vientre, se le escapaban unas gotitas. No refería ningún dolor plantar y lo que nos referíamos antes, había tenido una historia de un lumbago y que posteriormente se complicó con una ciatalgia, pero por la zona lateral de la pierna, llegando casi hasta el 4.º dedo y 5.º dedo del pie, por la parte lateral.